Esto es Ficción en la Ciudad, con Natalia Vigón Rufa y Leo Espina. Estamos en comunicación telefónica con Héctor Polino, diputado nacional de mandato cumplido, fundador y representante de Consumidores Libres acerca de estos cortes de energía. Queremos saber cuáles son los derechos de los usuarios, cuáles son nuestros derechos. Bueno, como se trata de un servicio público esencial, las empresas están obligadas a prestarlo con total normalidad y continuidad. Cuando el servicio se interrumpe por cualquier causa, las empresas están obligadas a reparar los daños y perjuicios ocasionados a los usuarios. Además, la ley de defensa del consumidor, la ley 24240, en el artículo 40 bis, consagra el principio del daño directo. En consecuencia, todo corte de energía eléctrica ocasiona daños y perjuicios y las empresas están obligadas a repararlo. Por eso es que yo aconsejo a los usuarios a que traten de reunir la mayor cantidad de elementos de prueba posibles, sea esta documental, testimonial, etcétera, que acrediten el monto de esos daños y perjuicios que los cortes ocasionan. Cuando se normalice la situación, los usuarios tienen que presentar un escrito con una copia de esa documentación en las oficinas comerciales que corresponde al domicilio del usuario. Si en el plazo de 10 días la empresa no contestara negativamente, los usuarios tienen derecho a reclamar ante el ENRE, haciendo el mismo reclamo de la misma manera, en la calle Suipacha 615 de la ciudad de Buenos Aires. Independientemente de esto, Consumidores Libres, como lo hizo en otras oportunidades, le va a reclamar al ENRE que saque una resolución estableciendo un monto fijo en función de la cantidad de horas corridas que los usuarios estuvieron privados de la energía eléctrica. Ya el ente lo ha hecho en otras oportunidades, estableciendo un monto para los usuarios que han tenido corte entre 12 a 24 horas, un monto superior de 24 a 48 horas, un monto aún superior para aquellos más de 48 horas. Y cuando hubo reincidencia por parte de la empresa en relación a esos usuarios, ese monto que fija el ENRE se duplica. Ahora bien, en algunas oportunidades las empresas pagaron, en otras los recurrieron la resolución ante la justicia y no han pagado hasta el día de hoy. Por ejemplo, la resolución del año 2011, Edesur pagó, Edenor no, porque la recurrió ante la justicia. La resolución del año 2012, ni Edenor ni Edesur pagaron porque la recurrieron. La resolución del año 2014, Edenor y Edesur pagaron, y entre las dos pagaron una cifra de 464 millones de pesos. Y en el año 2015, en relación a los cortes de diciembre del año pasado y enero de este año, el ENRE resolvió no establecer suma por daño directo con pretexto, a mi juicio inaceptable, que los cortes fueron de poca duración y a una cantidad de usuarios menor que en los cortes de los años anteriores. Vamos este año a insistir, vamos a ver cuál es la resolución del ENRE cuando esta situación termine, y si el ENRE estableciera una resolución, aquellos usuarios que por el monto fijado se sintieran satisfechos o en buena medida reparados los daños y perjuicios, ahí terminará la cuestión. Si los daños y perjuicios fueran muy importantes, porque se quemó
un aparato, ya sea de computación, un televisor, etcétera, el usuario recibiría ese importe fijado por el ENRE en concepto de daño directo y siempre tendría la posibilidad de reclamar por la diferencia por la vía judicial correspondiente. Estas son las distintas alternativas que se presentan frente a los cortes masivos de energía eléctrica. Un decreto de necesidad de urgencia declarando la emergencia energética, en donde se van a aumentar las tarifas tanto de luz como de gas de acá a 2 meses, esto ya se ha confirmado, pero mirando para atrás, evidentemente hubo una falta de inversión. Ahora, ¿esta falta de inversión se debe a la falta de fondos para poder hacer estas inversiones o la falta de decisión tanto por parte de las empresas como política para poder llegar a hacer estas inversiones? No, sin duda fue una decisión de las empresas, porque las tarifas que pagamos los usuarios tuvieron los subsidios que pagó el Estado a las distintas empresas. Si nosotros sumamos los subsidios que pagó el Estado año 2007 al año 2015, es la cifra solo en electricidad 340.000 millones de pesos. Reitero, lo que el Estado Nacional le pagó a las empresas transportistas, distribuidoras de y generadoras de electricidad desde el año 2007 hasta el año 2015, 340.000 millones de pesos. Acá no hubo voluntad política para obligar a las empresas a hacer las inversiones necesarias para prestar un servicio de buena calidad. Y mirando para adelante, entonces, ¿cuál es la expectativa de que ahora cambie la situación? Porque evidentemente... Y no lo sé, va a haber que ver, hay que esperar las medidas concretas que se tomen. Hasta ahora son solo declaraciones, solo anuncios, pero yo quiero opinar cuando tenga la resolución concreta, a ver qué dice el texto de la resolución. Va a haber que esperar, a ver con qué criterios se quitan los subsidios, a quién se lo mantiene y a quién se lo quitan, para poder tener una idea exacta. Frente a las declaraciones es muy poco lo que yo puedo decir. No puedo disentir con la declaración que dice que se le va a quitar el subsidio a aquellos usuarios que tienen capacidad económica suficiente para pagar la tarifa plena. Y yo estaría de acuerdo, porque el subsidio es para aquellos usuarios que por sus niveles de ingreso no están en condiciones de pagar la tarifa plena. Y como se trata de un servicio público, no se puede brindar en función de la capacidad económica, sino que el servicio tiene que prestarse universalmente, es decir, a la totalidad de los usuarios del país, independientemente de sus niveles de ingreso. Héctor, ¿cuáles son las inversiones que se deberían realizar? Bueno, son inversiones en el área de la infraestructura, de modo que la infraestructura en buena parte es de la época de Segva y no se la ha cambiado, no se la ha modernizado. Además tiene que estar preparada para recibir las nuevas demandas de energía eléctrica. Y las empresas, como tienen una concesión a perpetuidad, 90 años de plazo con opción de prórroga de 10 años más, en un siglo las empresas deberían haber previsto que iba a aumentar la demanda, sea por aumento de la población, sea por cambios climáticos, sea por avances tecnológicos, de modo tal que las empresas no tienen ninguna excusa que justifique esta falta de inversión. La falta de inversión no fue por falta de rentabilidad, sino porque no hubo voluntad política para controlar en qué se invertían los cuantiosos recursos públicos que el Estado destinó en subvencionar a las empresas.
Ficción en la ciudad. AM810. Radio Federal.